La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales y estudiantes de educación, psicología, pedagogía y psicopedagogía. El fin de la asociación es el desarrollo de todos esos ámbitos como bases de una educación permanente y global que contribuya a la mejora de la sociedad. En Fundación Ibercaja estamos comprometidos con tu futuro y con el futuro de los más jóvenes, contribuyendo a su desarrollo educativo, programas que completan su formación para el mundo de mañana, fomentando una forma de educar innovadora e inclusiva. Cada año ayudamos a más de 1 millón de personas a crear un futuro lleno de oportunidades. Un futuro alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Fundación Ibercaja. Tu futuro, nuestro presente. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a todos en nombre de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y Fundación Ibercaja. Hace un par de semanas compartimos tarde con Olga Lázaro y su charla centrada en la neuromotricidad. En cambio, hoy hablaremos de neuroemociones con Martín Pinós. Aunque muchos de vosotros lo conocéis, Martín Pinós es doctor en Ciencias de la Educación, graduado en primaria y maestro especialista en Ciencias Humanas y Educación Física. También es experto en gestión emocional y fue primer Premio Nacional de Innovación Educativa por el Ministerio de Educación y Ciencia. Actualmente trabaja como asesor de innovación en el Centro de Profesorado Juan de Lanuza de Zaragoza y como profesor colaborador en el Máster de Educación Socioemocional también de la Universidad de Zaragoza. He comentado que muchos lo conoceréis porque participa habitualmente como ponente en jornadas, congresos, cursos de formación del profesorado que versen sobre innovación, metodologías activas o educación socioemocional. Ha publicado también más de una docena de libros, artículos de investigación, de temática educativa, como descubrimos, ¿no?, al leer su último libro Con corazón y cerebro. ¿Quién mejor que él entonces para hablar de educación, para hablar de cerebro, de esos hallazgos que nos ofrece la neurociencia, de ese vínculo entre emoción y aprendizaje, ahondando con él en la importancia de la inteligencia emocional, de cómo desarrollarla, de descubrir, ¿no?, esas reacciones emocionales, tanto negativas como positivas, y de cómo influyen en nuestro aprendizaje? Sin más, los damos ya paso a Martín Pinós. Os agradecemos de nuevo vuestra asistencia y os recordamos que, como hacemos siempre, podéis escribir en el chat vuestras consultas y al final de esta charla le trasladaremos vuestras cuestiones al ponente. Gracias de nuevo por estar aquí esta tarde con nosotros y un abrazo muy fuerte a todos. Gracias de nuevo. Hola, buenas tardes. Dani, por favor, el vídeo me tenéis que dar el permiso. Pues lo tengo detenido. Ahora sí. Vale, perfecto. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos a este ratito que vamos a compartir en torno a esta temática tan apasionante como es el mundo de las emociones y cómo intervienen en nuestra vida y cómo intervienen también en el aprendizaje. Voy a compartir pantalla para rápidamente poder empezar con la sesión, que a fin de cuentas es lo que nos interesa hoy. Y creo que en estos momentos ya debería estar visible la pantalla, si no ya me lo confirmarán desde la organización, con esta primera diapositiva, que va a servir simplemente de paso para presentarles un recurso muy interesante que surgió hace unos años dentro de un programa educativo de educación emocional, el cuadrante de Ruller, un programa de una universidad norteamericana que trabajaba sobre 4 cuadrantes, lo que aquí vendría representado como el rojo, amarillo, ese casi negro y azul, y que yo convertí con ayuda de mi hija en esta flor de las emociones, dándole forma de pétalo y añadiendo 4 pétalos intermedios que luego verán por qué. Bueno,
La pregunta un poco obligada, estamos empezando una tarde después de una jornada de trabajo, sería ¿cómo están? ¿Qué tal estáis? Y eso siempre es una pregunta que va dirigida, ¿verdad?, a cómo nos sentimos y, por tanto, al mundo de las emociones. Este cuadrante de Ruller funciona a partir de dos vectores muy sencillos. El primer vector, el horizontal, abajo, es el del sentimiento. Te preguntan cómo estás y puedes percibir si te sientes bien o mal. Lo que sientes es agradable o desagradable. Y en ese vector que hay abajo yo os voy a pedir que os posicionéis. Simplemente que coloquéis, marquéis mentalmente dónde os situaríais. Si muy a la derecha, muy a la izquierda, en el centro, etc. Y una vez que ya estáis ubicados ahí, en el vector vertical, el de la energía, ¿cómo te sientes? ¿Qué energía sientes en este momento? ¿Alta? ¿Baja? Te sitúes también en ese vector, en la parte más superior, o más baja o intermedia en función de cómo estés. Y si ya lo has hecho, vamos a ver qué nos aportaría, qué nos puede permitir un recurso como este para ser capaz de identificar o tomar mejor conciencia de lo que estamos sintiendo. Si tu respuesta, vamos a imaginar, y espero que no, hubiera sido que en este momento te sientes mal, que lo que sientes es desagradable y que tu energía es muy baja, sí o sí estás en el universo emocional de la tristeza. Si esta pregunta la lanzamos a nuestros alumnos en el aula, a nuestros hijos, a nuestra familia, y la respuesta va en esa línea, estamos en ese cuadrante de la flor de las emociones. En un universo emocional en torno a una emoción genética que es la tristeza, que puede tener, es cierto, muchos matices, pero está situado por ahí. Si lo que siento es desagradable, pero mi energía es alta, entramos en otro universo ya no emocional, sino más fisiológico, que es el del estrés. Y ahí hay emociones como el miedo, como la rabia, que pueden hacer acto de presencia. Porque al final el estrés va a estar ligado, esa aparición de cortisol, de ese glucocorticoide, va a estar ligado también a la noradrenalina, que es la química de estas dos emociones que ahí presentamos. Emociones muy energéticas, pero también es verdad que muy desagradables. Sin embargo, me hubiera encantado que en este momento nos sintiéramos bien, que lo que percibiéramos es agradable. Si además de agradable la energía es alta, estamos en el universo emocional de la alegría, que no está nada mal, ¿verdad? Y si lo que sentimos es agradable, pero estamos con una energía bajita, me siento bien, pero mi energía es calmada, estaríamos ahí, en ese universo emocional de la calma. Obviamente hay puntos intermedios, pero luego quizá hablaremos de ellos. En definitiva, ahora lo que me importa es que situarme ya al menos en alguno de estos 4 universos me da una referencia bastante aproximada de lo que estoy sintiendo en este momento en mi vida. Miren qué pregunta lanzo ahí. ¿Hay un solo infinito o hay muchos? Y si hay muchos infinitos, ¿son todos del mismo tamaño? Bien, Georg Cantor, matemático alemán, demostró a principios del siglo XX que hay muchos infinitos. El infinito de los números enteros, el de los números pares, el de los impares, los decimales, los múltiplos de cualquier número, aunque también podríamos hablar de infinitos literarios, artísticos, musicales. Cantor planteó que aunque no supiéramos contar, algo que ocurría, por ejemplo, en los orígenes de nuestra especie, antes de que apareciera esa facultad de poder contar, podríamos saber si una cantidad de algo es mayor que otra simplemente emparejando sus elementos. Por ejemplo, tenemos ahí naranjas y limones. Si yo no sé contar, pero voy emparejando una naranja o un limón, el que se agote antes es más pequeño. El grupo que se agotará antes me está diciendo que es un grupo de elementos más pequeños. Si emparejamos los números enteros, el 1, el 2, el 3, etc., con los números pares, el 2, el 4, el 6, aquí todavía, descubrimos que son 2 infinitos del mismo tamaño. Porque a cada número entero yo puedo asociarle un número par. Esto es muy curioso, ¿verdad? Pero cuando quiso emparejar los números enteros con los números decimales, se dio cuenta de que hay muchos más números decimales que números enteros. O sea, que el infinito de los números decimales es mucho más grande que el de los números enteros, porque para cada número entero tengo un infinito de números decimales asociado precisamente a ese número. Bueno, una conclusión que a mí me parece fascinante. Hay muchos infinitos y unos mucho más grandes que otros. El razonamiento lógico es el que permitió a Cantor llegar a estas conclusiones, pero ¿qué movió a su cerebro cortical a movilizarse para descubrirlo? Esa es una pregunta interesante. ¿Cuáles fueron sus motores motivacionales?
No los busquemos en lo racional, sino en las emociones. En emociones que, como la curiosidad, constituyen la motivación esencial de todo investigador o de todo científico, de todo matemático. Y es que, como luego insistiré, las emociones son los motores motivacionales del ser humano. ¿Qué emociones, en definitiva, nos movilizan? Vamos a ver rápidamente cuáles son las más básicas, es decir, aquellas que tenemos en nuestros genes, aquellas con las que nacemos y compartimos con cualquier cultura, que compartimos en cualquier momento de nuestra historia evolutiva. Hace 200.000 años, cuando surgimos como especie, ya compartíamos estas mismas emociones genéticas. Incluso antes de ser la especie que somos, ya la estamos compartiendo, porque son emociones que con los mamíferos superiores las vamos a estar también compartiendo. Incluso con nuestro perro, nuestra perra en casa. De lo que vamos a hablar ahora, lo vamos a poder percibir, y hay estudios muy interesantes de cómo también en el reino animal estas emociones que se gestionan en nuestro cerebro límbico están presentes también en ellos. La primera de las emociones que les presento, ven ahí la cara de este bebé, es la tristeza. Se refleja muy bien en la cara. Y ese es el primer requisito, el primer filtro que puso Paul Ekman, el principal investigador, el pionero en este campo a nivel mundial, para definir si una emoción es genética o no lo es. Una cara reconocible, neuroquímicas específicas. Y en el caso de la tristeza, neuroquímica se refiere a neurotransmisores que a nivel cerebral permitan que se active esta emoción. En el caso de la tristeza es curioso porque lo que se produce es precisamente lo contrario, es una desactivación sináptica, neuronal. Es como si el cerebro se apagara, como si dejáramos de pensar. Y en este contexto de un cerebro apagado, obviamente, parece lógico entender que va a ser muy difícil que alguien aprenda. Bueno, ese era el segundo filtro, el tema de la activación sináptica. El tercer filtro que puso Ekman era la activación de áreas cerebrales concretas, específicas y diferenciadas de otras emociones. Y también, de forma peculiar, en la tristeza, precisamente lo que está ocurriendo es que se desactiva esas áreas cerebrales. Y por último, el cuarto de los filtros es el de una motivación específica, asociada, concreta. Es decir, que cuando estás en esta emoción, el cuerpo te pide algo. ¿Y qué nos pide el cuerpo cuando estamos en tristeza? Desaparecer. Esa es su motivación. Y cuando la tristeza es muy profunda, incluso literalmente queremos llegar a querer desaparecer de la existencia. Vale. Ahí tenemos una emoción desagradable, pero como toda emoción tiene una función adaptativa, pertinente y muy conectada con la propia supervivencia del ser humano. En el caso de la tristeza también, la superación del duelo profundo, de pérdidas profundas, exigen estos momentos de recogimiento, estos momentos de abandono que nos pueden permitir ir, aunque sea poco a poco, superando y con la ayuda de los demás. Para eso está esa cara, para transmitir a los demás nuestra necesidad de consuelo y de apoyo, ir superando esa pérdida. Hay más emociones, lógicamente, claro que sí. Tenemos ahí el miedo. En definitiva, a nivel neuroquímico, esto es noradrenalina, la activación de las amígdalas cerebrales, como dos almendritas que tenemos en cada una en cada uno de los hemisferios cerebrales, que cuando se activan nos llevan a esa emoción que tiene como motivación ligada, asociada, el huir o evitar. ¿El qué? La situación que nos está provocando el miedo. Tener miedo si me encuentro con un tigre es lo más pertinente que me puede ocurrir, porque echaré a correr, porque es lo que me está pidiendo el cuerpo, huir, evitar, y eso quizás salve mi vida. Esta otra emoción también muy desagradable tiene que ver con el miedo, porque también se nutre de la noradrenalina, pero interviene también la adrenalina, con una motivación, yo creo que muy conocida, atacar o agredir. ¿El qué? El estímulo que provoca esa rabia. No siempre de forma física, puede ser también de forma verbal, a través de nuestro pensamiento, pero en definitiva es la emoción que nos permite defender nuestra vida de ataques externos, un animal, otra persona, pero también defender nuestros derechos cuando son pisoteados, movilizando desde la indignación ese universo emocional ligado a la rabia. Y otra emoción también muy desagradable en nuestras vidas, claro que sí, el asco, porque cuando lo sentimos no es agradable, ¿verdad? Y en ese momento todos los orificios que se pueden cerrar se cierran, los ojillos, la boca, la nariz del bebé que se arruga para que no entre aire, las orejitas no se cierran porque no se pueden cerrar. Y en el adulto los ojos tendemos a mantenerlos abiertos para evitar que se nos acerque o acercarnos hacia esa sustancia, ese algo que nos puede envenenar. Porque la motivación precisamente del asco es la aversión, el rechazo. A los pequeños les encanta cuando les insistes en eso de que cualquier orificio que se puede cerrar se cierra, cualquiera. Porque si recreamos mentalmente una situación de algo que nos resulte particularmente asqueroso a cada uno de nosotros, si no luego hagan la prueba en casa, van a comprobar
que hasta eso que están pensando, hasta eso también se cierra, porque el objetivo del cuerpo es evitar que nada externo pueda entrar e intoxicarnos. Y eso siempre les resulta gracioso a ellos. Bueno, y hay una quinta emoción tremendamente potente en los contextos vitales y obviamente también de aprendizaje. La alegría. La alegría ligada a la dopamina, ese neurotransmisor que hace que el cerebro quiera seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque es muy adictiva. Cuando se libera este neurotransmisor en el núcleo accumbens de nuestro cerebro, lo que ocurre es que aquello que estuviéramos haciendo resulta tan placentero para nuestro cerebro que le cuesta abandonarlo. Claro, hay muchas cosas que liberan la dopamina. El juego, por ejemplo, comer bien también, el sexo, muchas cosas. Pero también hay cosas no saludables. Sabemos que hay sustancias que también libera este neurotransmisor. Conseguir liberar dopamina en contextos saludables en el ámbito de la familia o en el ámbito educativo es una buena garantía para que el alumno pueda y quiera seguir estando en el ámbito educativo. Y una sexta emoción para completar el modelo de este investigador que antes he mencionado, de Paul Ekman, que en una investigación muy extensa, muy larga, hecha además en multitud de sitios del mundo, determinó que había 6 emociones genéticas. Y esta es la sexta, la sorpresa, un chute de adrenalina. No lo confundamos con la noradrenalina del miedo. Y lo que ocurre aquí es que todo se para, el cerebro incluso dejamos hasta de pensar, porque toda la atención se focaliza en el estímulo que ha provocado la sorpresa para decidir en ese momento nuestro cerebro límbico hacia dónde se sitúa, en qué otra emoción genética se coloca. Si este pequeñín ahora ve a su mamá, se pondrá muy contento y pasará a la alegría. Y si lo que ve es un perro rabioso, se pondrá miedo y se hará correr, que es lo pertinente para esa situación. ¿Por qué estas 2 emociones genéticas las he puesto en color y las otras en blanco y negro? Porque las otras son emociones desagradables, esenciales para nuestra supervivencia, pero desagradables. Sin embargo, estas 2 emociones que presento aquí, la alegría sabemos que es agradable y la sorpresa es ambivalente, puede ir a lo agradable o a lo desagradable. Pero el manejo de la sorpresa en contextos educativos, siempre y cuando lo llevemos hacia el terreno de lo agradable, tiene un potencial enorme de cara a ayudarnos a implementar los aprendizajes y captar la atención necesaria en el alumnado. Ahora bien, el panorama que tenemos aquí se presenta es un poco desequilibrado, si lo pensamos en términos de emociones agradables y desagradables. La naturaleza nos ha dotado de 4 emociones genéticas desagradables, solo una agradable, una ambivalente. ¡Ostras! Sí, según nos dicen algunas investigaciones como la que hizo la propia UNESCO en 1994, liderada por Juan Casasus, la principal variable que incide en el aprendizaje del alumnado, el principal factor, es el clima emocional del aula, las relaciones afectivas que se producen entre alumnos y profesores y alumnado entre sí. Aquí tenemos un enorme problema, porque la balanza está muy desequilibrada. La naturaleza podría haber sido un poquito menos tacaña, ¿no?, con las emociones agradables, porque solo tengo la alegría y la sorpresa si la utilizo bien para gestionar un buen clima de aula, aparentemente. El equipo de un español, Roberto Aguado, un gran investigador, al final planteó pasar por el filtro de las emociones genéticas, esos 4 que antes he comentado, neuroquímicas, áreas cerebrales, motivación y cara reconocible, otras emociones, y descubrieron algo muy interesante, y es que había más de lo que sabíamos. Y ahí tenemos una emoción muy impactante en la vida y en el aprendizaje, que también es genética, la curiosidad, dopamina con serotonina. Y cuando esta emoción se dispara en mi cerebro, aquello que la dispara capta mi atención, provoca mi interés. Y esa es precisamente la motivación asociada a la curiosidad, el interés. Así que para la vida, de hecho, es la emoción de la investigación, de la ciencia, de las buenas preguntas. A ver esta otra emoción. Esa bebé que mira con esos ojitos a su mamá. Y si la mamá saca varias veces repetidamente la lengua, esa bebé sacará también la lengua detrás de ella. ¿Por qué? Porque la motivación asociada a esta emoción que se llama admiración es imitar. Y por eso el bebé imita a sus padres. Y por eso el alumno en el contexto educativo, en el aula, imita a sus profesores porque son sus referentes. Tiene mucho que ver con las teorías del modelaje, del gran psicólogo Bandura, del aprendizaje, en definitiva por imitación. Y luego una última emoción que quiero presentarles, que es esta. La emoción de la serotonina, la seguridad. En definitiva,
Esa emoción que se reconoce a nivel de cara con más dificultad, pero le voy a dar una pista. Si pusiéramos una línea que dividiera verticalmente el lado derecho e izquierdo de nuestro rostro, lo que refleja la seguridad es una absoluta simetría. No hay sonrisa, es una cara en calma, pero que demuestra precisamente o se asocia a esa sensación de control, porque la motivación de esta emoción es el control. Para que se hagan una idea, para que la entiendan mejor. ¿Quién es bueno en matemáticas? ¿Quién es bueno en la música o en inglés? Lo que sea. ¿Cómo se sentía cuando entraba en la clase de matemáticas o de música, de inglés? Esa sensación de estar en el sitio que controlas es la sensación que nos dan nuestras vidas esta neuroquímica, este neurotransmisor y esta emoción de la seguridad. Y que no en vano constituye la neuroquímica que liberan los ISRS, los inhibidores selectivos de recaptación de la serotonina, que son precisamente los fármacos que en psiquiatría se nos van a dar para cualquier tratamiento asociado a un extremo emocional desagradable, como puede ser, por ejemplo, la depresión, las crisis de ansiedad, o las crisis de pánico, trastorno de ansiedad, trastornos psicosociales, etc. Bueno, hecho este pequeño repaso, el panorama creo que queda muy distinto. Miren esa cruz central, donde tenemos 4 emociones agradables, una ambivalente sorpresa que me puede ser muy útil y 4 emociones desagradables, para generar un clima emocional de aula o de vida que me permita aprender o mejorar mi bienestar. Obviamente el panorama ahora es bastante distinto porque cuento con más herramientas. Y ya a la vista de este nuevo panorama, con esa flor de las emociones, podremos plantearnos en ese proceso de revisión de dónde estábamos antes, darnos cuenta de que, bueno, puedo saber que estoy en la tristeza desagradable y energía muy bajita, o que también estoy en el aburrimiento, por ejemplo, porque el aburrimiento no es genético, pero es un estado emocional vinculado a ese universo de la tristeza. Menos desagradable, con un poquito más de energía, pero que tiene que ver, con lo cual empiezo a situar ya también otro tipo de emociones, no siempre las genéticas. Y allá arriba, junto al miedo, junto a la rabia, aparece el asco, pero también puede aparecer el enfado, ahí en oscurito, menos energético, menos desagradable, pero que tiene que ver con el universo emocional de la rabia. O si me voy al cuadrante superior derecho, donde estaba la alegría, con unos niveles de dopamina exageradamente altos, puedo llegar a la euforia. Claro, ahí los niños se me suben por encima de las mesas, que eso tampoco me interesa, ¿verdad? Pero ahí estamos hablando de esos niveles de intensidad que en torno a cualquier emoción genética tenemos por encima y por debajo, y que definen otros estados afectivos, pero ligados siempre a la emoción genética. Conocer las emociones genéticas me permite entender el resto de emociones que están por encima, por debajo en intensidad, o a veces por combinación de 2 emociones genéticas, como puede ser la vergüenza, que combina el miedo y la rabia, por dar simplemente un ejemplo. Y por allá en medio, ¿qué ocurre ahora? Donde antes no teníamos nada, ahora, sintiéndome de forma agradable, me siento bien, pero con un nivel de energía intermedio, aparece la curiosidad, esa emoción tan importante, vinculada a la ciencia que decíamos en las preguntas, y por ahí abajo aparecía la seguridad, la serotonina, y aparece también la admiración, la acetilcolina, que es el neurotransmisor más relajante en este conjunto de este elenco de emociones, más inhibidor, más activador del sistema parasimpático, en el que nos sentimos más calmados. Y si siguiéramos incluso avanzando, encontraríamos por ahí la sorpresa, muy energética, pero ahí en medio también, como le ocurre a la curiosidad que está en medio de la flor, muy en medio porque no sabemos si se va a ir hacia la izquierda o hacia la derecha, en función de lo que luego pudiera ocurrir. Creo que el panorama cambia, ¿verdad?, sustancialmente. Bueno, me gustaría hablar hoy de esta idea del ABC, del bienestar personal, que ligaríamos tanto al mundo de las emociones, donde la A representa mi actitud ante la vida, la B, obviamente, es esa sensación que busco de bienestar, de sentirme bien, y la C son las circunstancias. Pues bien, no son las circunstancias las que aplastan mi bienestar. No funciona así la cosa, sino la actitud que tenemos sobre esas circunstancias las que, en definitiva, definen cómo me voy a sentir. Las circunstancias a menudo no las podemos cambiar, son y punto. Lo que exista en nuestra mano cambiar, y ahí es donde reside nuestro poder, es cambiar nuestra actitud para transformar, reducir o incluso eliminar el sufrimiento. Las emociones surgen primariamente de las circunstancias externas, pero pueden transformarse a partir de la valoración que cada uno hacemos de esas circunstancias, de lo que pensamos, en definitiva, sobre ellas. Y en esa valoración tiene un peso fundamental las creencias. Si creemos que no hay esperanza, que no hay futuro, nos vamos a sentir desesperanzados. Eso va así. Si creemos que nadie nos va a querer, nos vamos a sentir solos y desdichados.
Aprender a modificar los pensamientos, las creencias y las valoraciones mediante el pensamiento positivo mejora nuestro bienestar. Y hay muchos estudios que lo están avalando. La capacidad para modificar nuestro pensamiento y, por tanto, pensar y sentir en positivo ante la adversidad es lo que Rafael Vizquerra, un absoluto referente a nivel nacional en este campo de las emociones, lo conocen muchos de ustedes seguro, ¿verdad? Esa capacidad de sentir en positivo, eso es la resiliencia en definitiva. Esto es más fácil de decir que de hacer, yo lo sé, y hay que practicarlo, claro que sí. Pero ahí va una pequeña propuesta muy simple que nos aporta el propio Rafael. En casa, en el trabajo, en la calle, cuando te sientas flaquear, cuando sientas que sufres innecesariamente y no toca sufrir en ese momento, sonríe. Dite a ti mismo con convicción, cada día soy más fuerte, cada día soy más capaz. Yo puedo gestionar esto. Como diría Rafael Vizquerra, es muy sencillito, ¿verdad? Pero si lo probamos, insistimos, funciona. Y eso es lo importante. Las circunstancias pueden alterar mi bienestar, vale, pero no deberían tener todo el poder ni la última palabra. Hay circunstancias muy duras, dramáticas en la vida, que te despojan de todo o de casi todo. Que se lo pregunten si no a Víctor Frank. Ahí tenéis, autor de El hombre en busca de sentido. Que en el campo de concentración donde él casi también pierde la vida, perdió a su familia, allí mataron a su mujer. Él sobrevivió y creó todo un modelo de trabajo en torno a la resiliencia increíblemente potente. Este es un libro absolutamente recomendable para todos. Hay circunstancias muy duras, es cierto, que te despojan de casi todo. Pero hay circunstancias, y son la mayoría, que son interpretables, son más subjetivas. Y a esas respondemos cada uno de forma muy distinta en función, sobre todo y fundamentalmente, de nuestra propia actitud personal. Y esa es la realidad. Os voy a proponer leer una cita de Víctor Frank, una cita muy buena de este autor, es un hombre increíble. Pero os voy a pedir que lo leáis en casa a la pata coja, lo voy a poner ahora mismo. Os voy a pedir que os separéis de la pantalla, os retiréis un poquito para poneros de pie, os pongáis a la pata coja en casa, ¿vale? Con el pie arriba, no hagamos trampa, no nos sujetemos con nada de izquierda a derecha, porque eso no es la pata coja, y porque si lo hacemos y nos sujetamos y hacemos trampilla y no estamos en la pata coja, lo que yo voy a explicar a continuación perderá un poquito de sentido, ¿vale? Así que, por favor, a la pata coja cada uno en casa, si no hay un impedimento físico. ¿Estamos ya? Bueno, voy a activar entonces el mensaje y, por favor, lean eso, pero a la pata coja. ¿Qué tal? ¿Cómo va la cosa? Cuando va terminando, se sientan, os sentáis, ya no sé si emplear. Oye, ¿qué tal ha ido? ¿Qué tal ha ido? Seguramente cuando yo hago una prueba de este tipo, lo he hecho con alumnado, de poner un texto a la inversa, lo que suele ocurrir es que al principio cuando tenemos que leerlo, el cerebro interpreta rápidamente, decir, a ver, hay que empezar a leer por abajo, muy bien, eso no tengo problema. Además, hay que empezar a leer, pero de derecha a izquierda en lugar de izquierda a derecha, vale, eso también lo entiendo, pero es que encima tengo que darle la vuelta a las letras, vale, todo eso, cognitivamente, mi cerebro es capaz de hacerlo. Ahora bien, cuando ya lo han hecho los niños, se sientan, el alumnado se sienta y yo les pregunto, bueno, ¿qué tal el texto? ¿Lo habéis leído? Sí, muy bien, vale. Y entonces pregunto a alguien, a ver, Pedro, dime, por favor, ¿qué es lo que has leído? ¿Qué nos decía el mensaje? Entonces ya Pedro se pone apurado y ocurriría lo mismo seguramente si yo preguntara ahora en casa, si os preguntara qué es lo que ponía en ese mensaje si realmente lo habéis leído a la pata coja. Porque el canal de la atención es único, tanto para lo cognitivo como para lo emocional. Y ocurre cuando el canal está secuestrado por alguna emoción, la tristeza, el miedo, difícilmente está para atender a lo cognitivo, para la explicación del profesor. Pero cuando está por ejemplo, también mantener mi equilibrio, y si mi equilibrio es perfecto no habré tenido ningún problema, pero si mi equilibrio no es perfecto, en esos momentos en que algo se perdía de equilibrio, mi atención, mi cerebro tenía que recomponer la información. Y ahí, como no existe la multitarea, no existe, es una creencia irracional, al final lo que hace mi cerebro es saltar, ir de un sitio a otro, recuperar el equilibrio y volver al texto. Y en ese proceso tengo la sensación de que estoy leyendo y me estoy enterando, pero no he comprendido. Ahí es cuando es importante, al final, dar una segunda oportunidad a nuestro alumnado y decirle, vale, pues ahora que estéis sentados, venga,
Leed bien esa información, la que les tocara a ellos, pero sobre todo permite explicarles cómo la atención no se puede dividir. ¿Por qué cuando estamos estudiando en casa y lo que tenemos que estudiar es importante, no puedo tener la música y encima, sobre todo la música fuerte, y menos la música si tiene letra? Porque una música relajante, calmada, instrumental, a lo mejor me ayuda y a relajarme y a concentrarme, pero una música con letra va a desviar mi atención hacia la letra, porque encima será una música que me guste y difícilmente podré entonces aprender o estudiar. Bueno. Contar historias, contar cuentos, siempre es interesante, siempre es muy motivador para el ser humano. Nos encantan las narraciones orales de siempre. No es que leer no sea importante, pero oír tiene algo de especial. Yo me he permitido traer un cuento que escribí hace mucho tiempo y me gustaría poder contárselo. La abejita con sentido. Formaba parte de un proyecto de innovación que hicimos hace muchos años con alumnos o para alumnos de cuarto de primaria. Bien. Y se lo dedico precisamente a este hombre que les he presentado hace un momentito, a Víctor Frank, y su libro El hombre con sentido, dedicado también, por supuesto, a quienes dudan del sentido de su vida. Y aquí tienen a Berta, una abejita que es la protagonista de la que nos va a contar su propia vida. Ayer fue mi cumpleaños, me llamo Berta y estoy requete contenta. Cumplí 25 y con 2 aleteos y un brinco salí de la colmena. Ya soy una abeja mayor, por fin puedo ver el sol. Con una gota de rocío me lavé los ojos y la cara. Sentí un poco de frío, pero no pasa nada. Volé sobre un prado de flores con más colores que el parchís. Enseguida me dieron picores y mi naricita dijo ¡achis! ¡Horror de los horrores! Tengo alergia a las flores. Me sentí triste, alicaída. Si una abeja no puede recoger polen, ¿qué sentido tiene su vida? Pero de repente vi una manada de lobos. Corrían acobardados mirando a todos los lados. Tras los lobos, una piara de jabalís. Pasaron con tanta prisa que casi me dio la risa. No me enteraba de nada. Jabalís persiguiendo a lobos. Estaba muy mosqueada. De repente aparecieron 2 lagartijas arrastrando la panza y la cola. ¿Cómo corrían? Las muy canejas. Iban a 1000 por hora. Y lo mismo de repente 2 ceñudos cazadores, armados hasta los dientes, aparecieron entre los árboles. Tan extraña persecución ahora comprende esta abeja, que aun con miedo no se aleja. Voy a darles una lección, me dije con decisión. Que sepan esos furtivos lo que vale una abeja. Mientras huían despavoridos, les zumbé por las orejas, las pestañas y las cejas. Empecé mal el día, sí. Sentí que para nada servía. Y ahora de repente me siento valiente. Yendo de aquí para allá se me fue todo el día. No podré recoger polen, pensé. Pero para los demás haré poesía. Miré al cielo de la noche contenta y compuse este poema. Quiero dormitar en la luna cuando está en cuarto creciente, cuando más que astro parece cuna, para una abejita valiente. Y este otro poema de Berta ya te lo dedica a ti. Había una vez una abeja alérgica a las flores y se sentía feliz. Había una vez un pintor que no veía los colores y se sentía feliz. Había una vez un héroe lleno de temores y se sentía feliz, porque aprendió a aceptar y sonreír. Y la abeja supo que la vida es más que recoger polen, y el pintor que la pintura es más que colores, y el héroe que el valor está en vencer los temores. Había una vez un ser maravilloso que tenía problemas y se sentía infeliz. Necesitaba aprender a aceptar lo que no se puede cambiar y sonreír. Bueno, esto lo cuento y recuerden este final de sonreír, porque seguramente luego lo recuperaré. El test de la golosina, de Walter Mischel. Muy interesante. Habrán oído muchos de ustedes, bueno, muchas de vosotras habéis oído hablar de este test. Se hizo hace muchos años. Lo que planteó este investigador a un grupo de niños de 4 años es lo siguiente. Aquí tienes una golosina, yo me tengo que ausentar de la sala, pero si cuando vuelva dentro de un rato, si no te la has comido, te daré 2 golosinas. Ahí está. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, pues que 1/3 de los niños, en cuanto el investigador abandonaba la sala, se comían la golosina. No fueron capaces de aguantar la tentación. 1/3 de los niños aproximadamente, de esos, intentaron aguantar, estuvieron allí, pero antes de que volviera el investigador, tenían 4 años, lo recuerdo, y el tiempo que estaba fuera del investigador eran 15 minutos. Eso de un ratito, es que 15 minutos eran muchos minutos. Ahora bien, 1/3 de los niños
sin ningún tipo, lógicamente, de entrenamiento previo, de forma natural, consiguió aguantar, demorar esa ansia de comerse la golosina, demorar la gratificación inmediata para luego conseguir la segunda golosina. Cuando se hicieron estudios longitudinales de esos niños, ¿qué ocurrió en su edad adulta? Porque se siguió todo su proceso vital, se encontró que estos niños que fueron capaces de demorar la gratificación de conseguir la segunda golosina fueron niños que en su vida adulta consiguieron a nivel educativo, a nivel de estudios, a nivel profesional, a nivel incluso vital, bastantes mejores resultados que los otros grupos. Muy bien, pero ¿por qué he recuperado yo este test de Wall-Mitchell? Para poner el acento en algo. ¿Cómo consiguieron un grupo de niños resistirse a la tentación? Pues simplemente cambiando el foco de atención. Miren esa niña. Quien miraba a la golosina, quien focalizaba toda su atención, la golosina estaba perdido, se la comía. Sin embargo, los niños que consiguieron pensar en otra cosa, ¿cómo? Cerraban los ojos, canturreaban, se levantaban, se ponían a jugar por la sala, a correr alrededor de la mesa. Es decir, llevar su atención a otro sitio. Los que fueron capaces de forma natural, instintiva, de cambiar el foco de su atención, esos, al final, obtuvieron el resultado que esperaban, consiguieron la segunda golosina. Y en nuestra vida, en definitiva, es algo muy parecido. David Perkins propone esta situación, a mí me la contó un muy buen amigo, un gran maestro, Alberto Toro, que me contó esta situación. Él estudió con Perkins también hace unos años. Enseña Perkins, David Perkins, el padre al final de las rutinas de pensamiento, un gran docente, plantea una imagen como esta, una hoja en blanco, y pregunta a su alumnado: ¿qué es lo que veis en esta diapositiva? ¿Qué veis ahora en casa en esta diapositiva? La mayoría de la gente responde que lo que ve es un punto. Sin embargo, la mayor parte de esta diapositiva no está ocupada por un punto, sino por un área blanca. Este punto que vemos aquí representa menos del 0,5% del área de esta imagen, de esta diapositiva. Y sin embargo, focaliza toda nuestra atención. Quizá no deberíamos consentir que esos puntos negros, esas circunstancias oscuras que tanto nos preocupan, que tantas veces nos quitan el sueño o la paz, focalicen toda nuestra atención y no nos dejen ver el resto de la realidad, que como en esta diapositiva puede que no sea negra, a veces la realidad puede ser blanca. Esa es la importancia de saber cambiar el foco de atención, de dirigir nuestra mirada hacia lo que nos puede ser útil de cara a nuestro bienestar. La metáfora de Juan Carlos Maestro me encantó hace unos años cuando la leí, es preciosa. Cuando contaba esa abejita y esa mosca que vivían en un prado, en el mismo prado, un prado lleno de flores. Pero cada mañana cuando la abeja salía de la colmena, ¿a dónde miraba? ¿Dónde focalizaba su atención? ¿A dónde situaba su vista? Pues como lo que buscaba era polen, la abeja cuando se movía por el prado, en definitiva lo que hacía era mirar flores. Y buscaba flores y veía flores. Pero la mosca en el mismo prado, en la misma situación, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que está todo el día buscando la mosca? Pues sí, lo que están pensando, ¿no? La caca, la mierda, en definitiva. Así que estando en el mismo prado, cuando se mira con los ojos de la mosca, a veces lo que vemos es una situación muy distinta. Y ahí estaba esa metáfora tan bonita de Juan Carlos Maestro, de las gafas de la abeja y las gafas de la mosca. Y cuidado, porque cuando no somos conscientes de qué gafas nos ponemos, a veces vamos todo el día con las gafas de la mosca y vamos viendo caca por todo sitio, donde también, además de caca, resulta que hay flores. Y eso ocurre en el aula y ocurre en nuestras vidas, en nuestras familias. Tomar la decisión consciente cada mañana, cuando me levanto, cuando me miro al espejo, y recordarme de que soy libre de decidir si me pongo esas gafas de la abeja, para que cuando salga del baño, aseado ya, si voy a ver a mi familia, pueda ver las flores que hay en mi familia. Y si voy al trabajo, pueda ver las flores en mi trabajo, en los niños, en los compañeros, etc. Es también una decisión personal. Y si de esa decisión genero un hábito en mi vida, habré cambiado de forma muy, muy significativa mi forma de mirar el mundo y también la sensación de bienestar que puedo tener a partir de mi mirada, que es muy importante, Por eso recupero aquí esta abejita, para contarles que básicamente existen dos estrategias a nivel muy básico para mejorar mi bienestar. La primera de ellas es, cuando se puede, pues cambiar las circunstancias que me afectan negativamente o me hacen sufrir. A ver, si ponerme una determinada ropa me provoca malestar, pues cambio de ropa y listo. Si salir con una persona me hace sentir mal, dejo de salir con esa persona y listo. Claro, puedo cambiar la circunstancia,
Pero eso no siempre es posible, lógicamente. La segunda estrategia sería modificar mi actitud ante esas circunstancias externas cuando no es posible cambiar las circunstancias. Si ponerme una determinada ropa me provoca malestar porque creo que no me favorece, ¿vale? O lo que sea, perdón. Pues, ¿qué es lo que tengo que hacer en definitiva? Perdonad que se ha movido. Aquí, estamos aquí. Bien, si... Un segundito, que es que se me ha movido la diapositiva con el clic aquí. Vale. Si me pongo esa ropa y no me favorece, pues si no tengo otra ropa que ponerme, pues no tengo otra, me aguanto, que es que lo que hay, que es que soy más que la ropa que me pongo. En definitiva, por ahí iría la historia, ¿no? Si me ocurre con una persona que me está haciendo sentir mal, pero no puedo prescindir de esa persona porque es una persona importante en mi vida, ¿vale? Pues a lo mejor el que tiene que hacer el cambio en ese caso puedo ser yo. Es decir, tendré que trabajar mi actitud ante esa persona. ¿Cómo? Pues desarrollando mis habilidades asertivas. ¿Para qué? Para evitar que esa persona que en mi vida me está haciendo sufrir porque me manipula, a veces de forma inconsciente, para evitar que me manipule, para que deje de manipularme. Y eso lo puedo trabajar desde estrategias asertivas como el banco de niebla, el disco rayado, etcétera, etcétera, que están a mi disposición, pero tengo que tomar yo esa propia decisión. Cuando sufras por el miedo, la rabia, la tristeza y las circunstancias dependen de ti, pregúntate, ¿qué debo cambiar? Y no me atrevo a cambiar. Y cuando las circunstancias no dependan de ti, pregúntate, ¿qué necesito aceptar? Y no me estoy permitiendo aceptar. Porque en ambos casos la respuesta te va a confirmar que tienes el poder, la libertad última de decidir sobre tu bienestar. O bien cambiando las circunstancias cuando dependen de ti, o bien aceptándolas cuando no dependen. Y eso es lo básico. Por comprobar algún recurso, comentar algún recurso que nos puede servir para mejorar esa capacidad de resiliencia, de afrontar la adversidad y, por tanto, mejorar nuestra adversidad, pues yo haría referencia a las 3 Cs, al cuerpo, al corazón y al cerebro. El corazón es importante, es esa metáfora de las emociones, ¿verdad? Y puedo gestionar mi bienestar desde mi gestión emocional. Obviamente también mi cerebro me va a aportar herramientas desde el procesamiento cognitivo de lo que me ocurre. Pero no nos olvidemos del cuerpo, porque el cuerpo, en definitiva, está en la esencia, en el germen, en el sustrato básico desde el que se genera cualquier emoción. Hay una línea de investigación a nivel neurocientífico que lidera un neurocientífico de la talla de Guy Croston, se llama. Tiene un libro muy interesante, traducido al castellano, que es el de inteligencia corporal, que plantea precisamente esto, la importancia de la inteligencia encarnada, de cómo el cuerpo al final es el origen, el germen de todo lo que en el ser humano se construye a nivel emocional y también a nivel cognitivo, como luego además vamos a ver. Pero vamos a centrarnos un poquito más. Hemos hablado de recursos ligados al cuerpo, recursos corporales. ¿Y qué herramientas tendríamos ahí a aprovechar? Pues por una parte, todo lo que tiene que ver con la fisiología, la respiración, de siempre, tanto a nivel clínico como si nos remontamos, por ejemplo, a los usos ligados a disciplinas como el yoga, el pranayama, etcétera. A través de la respiración, el ser humano ha conseguido mejorar su estado de bienestar, trabajando de forma consciente su respiración. Luego hablaremos un poquito más. Por supuesto, la importancia también del movimiento. Y si ese movimiento, esa actividad física se realiza al aire libre, lo que nos dicen los estudios es que es mucho más efectiva para nuestro bienestar que si la hacemos, por ejemplo, en una cinta de correr en el gimnasio o en casa. No tiene nada que ver. En ambos casos hay buenos efectos a nivel corporal y cardiovascular, pero para nuestro bienestar general, no solamente corporal, el aire libre es sustancial. La postura corporal también nos va a ayudar mucho. No me puedo meter, hoy vamos a hablar de 4 pinceladas, pero a quien le interese cómo la postura corporal puede incidir positivamente en nuestro bienestar, que investigue un poquito por ahí, que lo va a encontrar muy fácilmente en internet, los estudios de Amy Cuddy, Amy, con Y, Cuddy sería, porque hay un TED, un vídeo que es un TED muy cortito de 15 minutos que nos cuenta sus investigaciones sobre las posturas de poder y las posturas de sumisión y cómo, adoptándola de forma voluntaria durante tan solo 2 minutos, decidir de ponerme en una postura de poder durante tan solo 2 minutos cambia mis índices hormonales en torno, por ejemplo, a hormonas como pueden ser la testosterona o el cortisol, de forma positiva para las posturas de poder y negativa para las de sumisión. Pero ese cambio lo puedo provocar yo, que es lo que ahí interesa en sus estudios. Pero bueno, simplemente lo dejo caer. La importancia, por supuesto, de la alimentación, de conseguir una alimentación rica, variada, natural, muy bien, pero que también aporte esa serie de precursores
de las neuroquímicas que antes he mencionado y nos interesan. Es decir, que aporten, por ejemplo, triptófano, es el precursor de la serotonina, esa química de la seguridad, o que aporten tirosina, que tiene que ver con la dopamina, como precursor, o la colina o la alcicina, que son los precursores de la acetilcolina, la química de la admiración, de la calma. ¿Y dónde están esos precursores? Pues en los alimentos más naturales, frutas, verduras, en el pescado azul, en la carne, ¿vale? Pero tener una dieta rica y variada que nos garantice que esos precursores van a estar allí. No hace falta comprarlos en botecitos, aunque los vendan. Los podemos conseguir con una muy buena dieta y, por supuesto, evitando los abusos de bollería industrial, todas esas cositas que ya sabemos. Y por último, el sueño, la importancia del descanso. Porque solamente durante el sueño se consolidan las redes neuronales que tienen que ver con lo que ha sucedido a lo largo del día. Pensamos que aprendemos durante el día. Bueno, durante el día estamos construyendo el germen del aprendizaje. Pero si no hay un sueño reparador que permita que las redes neuronales que se han movilizado durante el día se consoliden, los aprendizajes no se asientan. Y esa es la importancia del sueño en nuestra vida. Para el niño y para el adulto, absolutamente para todos. Por insistir solamente en alguna de ellas, la importancia del movimiento para el bienestar es absolutamente clave. Lo que nos dice la investigación es que movernos, y a veces en periodos de tiempo muy, muy cortitos, no hace falta irse a correr una hora, no se trata de eso, pero mejora nuestra cognición porque se libera una molécula que se llama BDNF. La B viene de brain, sería el factor neurotrófico derivado del cerebro. Un factor de crecimiento a nivel cerebral que incide muy positivamente sobre la atención, la memoria y la motivación. Se producen además niveles, o sea, se producen procesos de neurogénesis a nivel cerebral y en concreto en una zona que se llama el hipocampo, una zona de nuestro cerebro límbico que gestiona las memorias emocionales, pero también las memorias a largo plazo, absolutamente esencial para construir memorias semánticas, memorias de aprendizaje. Así que tener un recurso como el movernos, que sabemos que va a permitir que a lo largo de toda nuestra vida, no durante la infancia, durante toda nuestra vida, se puedan seguir produciendo nuevas neuronas en el hipocampo, es muy interesante. Mejora también la activación del córtex prefrontal, que he puesto ahí CPF, que es justo esta zona de nuestro cerebro que está aquí detrás de la frente, donde se encuentran los procesos cognitivos superiores. Nuestra capacidad de pensar, las funciones ejecutivas del cerebro, los procesos cognitivos más relevantes, se gestionan desde ahí. Tomar decisiones, por ejemplo, análisis, síntesis, se gestionan desde ahí. Y luego además se inhibe el cortisol, la hormona del estrés, que cuando se excede de forma importante de los límites saludables, homeostáticos, de equilibrio, nos juega muy malas pasadas para la salud, para nuestro sistema inmunológico, para nuestro sistema endocrino, también para nuestra memoria, porque afecta al hipocampo. Y por eso cuando estamos muy estresados nos podemos quedar en blanco o perder información, como ocurre en una entrevista de trabajo, en un examen, etcétera, etcétera. Y eso en nuestras vidas seguramente algo de eso hemos vivido, ¿verdad? Alguna vez. Además de todo eso que cuento de esa mejora de la cognición, se produce también una mejora a nivel emocional, porque se liberan endorfinas, dopamina. Bueno, las endorfinas son una serie de sustancias, de químicas, que actúan como anestésicos naturales, nos hacen sentir bien, sin efectos secundarios, ¿vale? Como el ibuprofeno y todos estos otros. La dopamina, ya hemos hablado de ella, se liga a la alegría, por tanto, genial. La serotonina, que tiene que ver con la seguridad, ya hemos hablado de ella. Y la oxitocina, con que no he hablado de ella y no tiene que ver tanto con el movimiento, sino con el contacto físico, no me la quiero dejar de lado. Porque si conseguimos movernos, pero además nos movemos junto con otras personas, si hay contacto físico no violento, no impuesto, percibido de forma agradable, por ejemplo en un juego o cuando bailamos, estamos agregando la oxitocina, la hormona y neurotransmisor hace la doble función de la confianza, del vínculo, del apego. Si queremos alumnos que trabajen en equipo, o hay conexión, hay vínculo, hay confianza entre los miembros del equipo, o la cosa no funciona. Si en un contexto de adultos un equipo de trabajo tiene que funcionar, no será solamente porque queramos que funcione, sino será porque entre los diferentes miembros del equipo hemos encontrado puntos de conexión, de contacto. Ahí es donde como mamíferos tenemos una vía directa, absolutamente directa de generarla. El contacto físico, la caricia, un buen abrazo es un gran liberador de esta hormona tan necesaria para la vida. Que investigadores como Claude Steiner, un referente a nivel mundial en esta temática, consideran que son tan importantes como comer, beber, respirar o dormir. Steiner dice, sin caricias, el ser humano, los mamíferos, se mueren. Y no es una expresión a la ligera.
Las investigaciones de Speech, por ejemplo, con los miles de huérfanos de la Segunda Guerra Mundial, demostraron que el síndrome de hospitalismo, el marasmo, entre todos aquellos niños privados de contacto emocional, de afecto en esa primera infancia durante periodos muy prolongados, a pesar de que se les alimentó y se les cuidó desde el punto de vista médico-sanitario, se generaron una serie de cuadros clínicos que en muchos casos, los casos de marasmo, conducían inevitablemente a la muerte. Esa es la importancia de la oxitocina en nuestras vidas y en nuestro bienestar, por supuesto. ¿Vale? Como hablábamos también de recursos emocionales, además de los corporales, ¿no? Por poner algún ejemplo, los recursos ligados al corazón, al ámbito de las emociones. Yo plantearía de una forma muy, muy sintética la importancia de trabajar en la mejora de nuestra inteligencia emocional desde estas tres dimensiones. Primero, la de conocer nuestras emociones, ser capaz de poner etiqueta a lo que siento, como paso previo para tomar conciencia de eso que estoy sintiendo. Y a partir de ahí, ligado a este conocimiento, reforzar mi autoestima, trabajar mi autoestima, que es el valorarme, el quererme, y mi autocompasión, que es el cuidarme, que tiene mucho que ver. Todo esto estaría en este terreno del conocimiento. Para en un segundo proceso, en un segundo momento, desde ese conocimiento, ser capaz también de canalizar, de gestionar la emoción que estoy sintiendo cuando no es pertinente en mi vida. Puede que lo que sienta sea desagradable, pero si en este momento tengo que percibir tristeza, tengo que estar triste porque la situación lo requiere, o tengo que sentir miedo porque la situación requiere del miedo. Lo inteligente es sentir miedo o tristeza y no alegría. La inteligencia emocional es ser capaz de estar en la emoción adecuada al momento que me toca vivir, a la situación que estoy viviendo, en la intensidad adecuada y además siendo capaz de expresar la emoción que siento ante los demás y comprender lo que sienten los otros. Eso es la inteligencia emocional. Pero desde ese concepto, regular, canalizar la emoción, es darme cuenta de que si, aunque lo que siento yo es desagradable, tengo que sentirlo, permitírmelo, aceptarlo. Pero cuando lo que siento es desagradable, rabia, miedo, tristeza, lo que decíamos antes, de forma intensa, pero además no es útil en mi vida, porque la situación no lo necesita. Es decir, si no me está protegiendo ese miedo, esa tristeza o esa rabia, cuando no me protege, lo que me está haciendo es una mala jugada en mi vida. Me está haciendo sufrir innecesariamente. Y en ese momento necesito canalizar mi emoción, gestionarla. Y luego, por último, compartir. Y ahí se encuadraría todo ese tema de las habilidades socioemocionales. Trabajar la asertividad, la empatía, trabajar la escucha activa, etcétera, etcétera. Aunque solo sea por poner un pequeño ejemplo, podríamos trabajar el conocimiento de nuestras emociones a partir de una propuesta tan sencillita como esta que les muestro. Con cualquier emoción, la alegría, pues dibuja ahí tu cara de alegría. Si es posible, primero haz que tu alumnado o tú mismo siente la alegría, participa en un juego, por ejemplo, y a partir de que la acabas de sentir, dibuja tu cara de alegría. O da igual, con la rabia ocurriría lo mismo. Provoca una situación que indigne a la clase y a partir de esa indignación que provoca, la indignación tiene que ver con la rabia, propone que trabajen sobre la rabia. O tú en un momento de tu vida en el que sientes rabia por algo, aprovecha ese momento para irte aquí, dibuja tu cara de rabia en el centro y luego escribe arriba. ¿Qué cosas ves en tu vida que te provocan esta emoción? ¿Qué cosas cuando las oyes te provocan esta emoción? ¿Qué cosas cuando las piensas, tu lenguaje interior, te generan también la rabia? Y abajo, recuerda, agradable a la derecha, desagradable a la izquierda, como en la flor de las emociones, puedo situar cómo me hace sentir esta emoción y en el termómetro de la energía poner también cuál es mi nivel de energía. Y si esto lo aplico con cada una de las emociones, con las variantes emocionales que van apareciendo en mi vida, o en el caso del aula, con las diferentes emociones genéticas, para que las aprenda mi alumnado, estoy proporcionando una excelente herramienta para que lleguen a entender y a ser conscientes finalmente de eso que están sintiendo. Cuando hablamos de canalizar, hablamos de gestionar. Les voy a contar un experimento muy, muy llamativo de Seligman, un referente en este campo. Metió 5 ratoncitos en 5 pequeños cubículos, con una parrilla metálica en la base. ¿Para qué? Para suministrarles descargas eléctricas. En uno de los cubículos hay una palanquita, es la que tienen ahí en la imagen. De manera que si cuando se suministraba la descarga eléctrica muy dolorosa a los ratoncitos, el ratoncillo de la palanquita acertaba a moverla adecuadamente, se interrumpía la descarga eléctrica, no en su cubículo, en todos los cubículos, en los 5. Bueno, y el experimento se fue prolongando. Después de 7 semanas de experimento, el nivel de estrés de los ratoncillos, el sistema inmunológico estaba tan deprimido que los 4 ratoncitos de las jaulas que no tenían palanca murieron. 7 semanas. El ratoncito de la palanca vivió varios meses después todavía. Sobrevivió bastante más tiempo. ¿Dónde estuvo realmente la diferencia?
yo creo que se ve claramente, ¿verdad? En la importancia, al final, de considerar que tenemos el saber que tenemos en algún momento alguna palanquita, algún recurso que puede permitirme aliviar el sufrimiento. Porque cuando igual que el ratoncito, el ser humano se encuentra o siente que está indefenso ante el sufrimiento en la vida, eso hace que su sistema vital, su sistema inmunológico, se acabe deprimiendo y eso, las consecuencias pueden ser absolutamente desastrosas. Esta dimensión de la inteligencia, de la educación emocional, tiene como objetivo básicamente dotar al alumno, al ser humano, al adulto, de instrumentos, de pequeños instrumentos, de palanquitas, para poder gestionar la emoción desagradable cuando no es pertinente en su vida. Por ejemplo, simplemente respirando. Ya hablábamos de la fisiología, ¿no? Relacionando con el cuerpo. Si cambio mi forma de respirar, cambio también mi emoción. Porque la emoción del miedo, la de la rabia, emociones rápidas, entrecortadas, muy altas, muy torácicas o claviculares, tiene una función fisiológica asociada a la huida o al ataque. Y nos prepara esa respiración para mandar mucha sangre y muy rápido a piernas, brazos, para huir o defendernos. Pero esa respiración no tiene nada que ver con la respiración que mostramos cuando estamos en seguridad o en acetilcolina, en calma, que es una respiración lenta, profunda, calmada. Bueno, pues se trata de eso mismo, de forzar un cambio en nuestra respiración y mantenerlo durante un poquito de tiempo, al menos 2 minutos, porque hoy sabemos, por los estudios que se han hecho, que bastan 2 minutos de ese cambio forzado, obviamente, para que cambie mi fisiología. De manera que si, por ejemplo, me obligo a respirar por 2, expirar por 2, ¿qué es eso? Inspiro, por ejemplo, en 2 tiempos, 2 segundos, contando con una respiración lenta, profunda y que permita hinchar la tripa, hinchando la tripita en el caso de los niños, para que mi respiración amplíe el movimiento de todo el diafragma. Inspiro en 2 segundos, pero suelto en 4, hago una respiración, una expiración, como ven, más lenta que la inspiración. Estoy provocando cambios neuroquímicos asociados, por ejemplo, en este caso, a la acetilcolina. Cuando hacemos meditación o mindfulness, la química a nivel cerebral es la acetilcolina, justamente cuando estamos respirando con expiraciones muy prolongadas. Si hago respiraciones triangulares, o respiro al cuadrado, por ejemplo, donde la inspiración y la expiración tienen el mismo tiempo, favorezco un cambio hacia la serotonina, hacia la seguridad, que también es muy interesante, obviamente, en mi vida. No lo voy a despreciar ni mucho menos, ¿verdad? Pero con las respiraciones triangulares, por ejemplo, incorporo la fase de apnea, la base del triángulo, o en las respiraciones al cuadrado puedo incorporar la fase de disnea. Inspiro, retengo, suelto y me mantengo ahí un tiempo antes de volver a la inspiración. Son todos procesos paulatinos, pero en definitiva la respiración más simple, expirando por 2, una respiración relajada, profunda, ya cambia nuestra fisiología y también, por tanto, nuestra emoción. Este cerebro que ven aquí explica cómo funcionamos la mayoría del tiempo los seres humanos. Este es el cerebro descendente. Es un cerebro que se llama descendente porque el neocórtex, la parte cognitiva de nuestro cerebro, habla con la parte más subcortical, la más profunda, la parte emocional. Y las emociones hablan para arriba y lo cortical habla hacia abajo. Se comunican, se intercomunican. A los 200 milisegundos, muy rápido, de un estímulo que provoca algo en nosotros, lo que se produce es la activación del sistema límbico. El sistema límbico es la parte que ven aquí coloreada en verde, azul, es la parte nuclear central de nuestro cerebro, también de la parte del paleocórtex. Esto que está aquí en tonos violetas, eso es la parte del cerebelo, el tallo cerebral, es el paleocórtex. Aquí se ubican las respuestas automáticas en este paleocórtex y en el límbico se ubican nuestras emociones, nuestros estados emocionales. Bien, pues esto es lo que se activa a los 200 milisegundos del estímulo. 600 milisegundos después de ese momento se activa el cerebro cortical. Y ahora es donde ya lo cognitivo, el córtex prefrontal, empieza a racionalizar esa situación. Ahora bien, por muy cognitiva y racional que pensemos que es nuestra respuesta a nuestra toma de decisiones, recordemos algo, es que 600 milisegundos antes ha sido mediada ya por nuestro cerebro límbico. Es decir, como dice Roberto Aguado en el título de uno de sus libros, la emoción decide y la razón justifica. Y es una realidad que no podemos obviar y que nos puede permitir replantearnos por qué instrumentos como este, que son muy frecuentes en las aulas, que los encontramos en internet muy a menudo, paro, pienso y actúo, el semáforo de las emociones, no es paro, pienso y actúo, sino paro, siento y actúo. Porque tengo que sentir antes de pensar, porque tengo que hacer que el niño lleve su atención después de parar. Cuando se da cuenta de que empieza a sentir algo que le va a causar problemas, para, pero tiene que llevar su atención no al pensamiento, no, sino a las reacciones fisiológicas que se están produciendo en su cuerpo. ¿Dónde lo estoy sintiendo esto?
Está en mi respiración agitada, se está acelerando mi corazón, siento calor en mi cara, se me está secando la boca, he empezado a sudar, noto que se me tensan los músculos, noto como un nudo en el estómago o noto que me oprime algo en el pecho. Esos son los signos que van a, en definitiva, permitir que luego el pensamiento ponga la etiqueta a eso que estoy sintiendo. Y a partir de que ya el pensamiento actúa poniendo la etiqueta, puedo actuar en una línea o en otra. Pero para eso primero tengo que haber sentido. Paro, siento y actúo. En el cerebro ascendente, antes era el descendente, había comunicación entre el límbico y el cognitivo. En el ascendente solamente hay comunicación hacia arriba. Es decir, lo cortical, lo racional, tiene muy poco que decir. A 400 milisegundos del estímulo se activa todo el cerebro. Es como si de pronto se disparara sinápticamente todo nuestro cerebro. Pero sin embargo, a los 400 milisegundos de ese momento, se apaga el neocórtex. Y lo que ocurre es entonces que el límbico toma el mando. Las amígdalas en concreto, el miedo y la rabia que se gestionan desde ahí, toman el mando. Aquí es donde se habla, quizás lo habéis oído algunas veces, en algunos libros, se habla del secuestro amigdalar. Aquí es cuando un niño está en una rabieta increíble o un adulto es capaz de hacer un disparate. Y además sin darse ni siquiera cuenta de lo que está haciendo. Está secuestrado por lo emocional, porque lo cortical es incapaz de mandar información que permita frenar esas amígdalas. Mucho cuidado, porque si no somos capaces de gestionar eso que estamos sintiendo antes de que llegue a este momento, las consecuencias en la vida de un adulto pueden ser muy desastrosas. Hay instrumentos como el que comentábamos, el semáforo, pueden ser de gran ayuda. Daniel Siegel, autor del cerebro del niño, muy interesante, en su libro, en este libro del cerebro del niño, propone la metáfora del cerebro en la palma de la mano para explicar al niño cómo funciona el cerebro descendente y ascendente. Seguramente lo conocen, el cerebro aquí, donde estaríamos la médula espinal, el tallo cerebral, esto es lo que sería nuestro cerebro conjunto, pero plantea que el dedo pulgar es el límbico y los dedos serían el neocórtex, que protegen y que median para que el límbico no se descontrole. Bueno, yo con una pequeña adaptación, aprovechando la inspirada en un saludo de artes marciales del Wushu, yo planteé lo siguiente. Primero paramos, vale, luego sentimos. Y cuando noto ese cosquilleo en la nuca, ese calor en las mejillas, esa respiración que se me acelera, alta, ese puño que se me cierra, entonces puedo plantearme, cuidado Martín, porque estás sintiendo rabia y si eso no lo controlas, a lo mejor te vas a arrepentir. Es en ese momento que siento que se me cierra el puño, cuando puedo plantearme, desde ese saludo de Wushu, hacer algo así, entender que este es mi cerebro reptiliano, tallo cerebral, que mi puño es el límbico, donde está esa rabia, donde está generando esa emoción que quiero controlar, y que mi otra mano es mi cerebro cortical. Y esa otra mano abraza mi cerebro límbico, lo protege y lo comunica, y lo apacigua. En artes marciales, en Wushu, la mano cerrada es la fuerza, representa la fuerza, y la abierta representa la inteligencia. Y este saludo es un saludo signo de respeto hacia el otro, y desde esta metáfora de respeto hacia mí mismo, hacia lo que siento, y hacia entender que tengo que aceptar lo que siento, pero tengo el poder y la decisión de controlarlo, si me está amargando la vida, lógicamente. Y luego ya recursos cognitivos, vamos en la parte final, donde podríamos trabajar con pensamiento positivo, también con la atención ejecutiva y con el tema de las creencias y valores. Hay mucho en torno al pensamiento positivo y el poder, desde el propio pensamiento de gestionar mi emoción. Siempre y cuando no estemos en ese segundo cerebro, en el cerebro ascendente, el pensamiento positivo puede ser muy efectivo, porque entonces todavía podemos hablar y mediar con el límbico. Pero también quiero poner en valor el tema de las creencias, sobre todo las irracionales, porque si seguimos creyendo a nivel personal que yo tengo que ser perfecto, pues tengo un enorme problema en mi vida, porque nadie es perfecto, y yo menos. Y si sigo creyendo que las demás personas me tienen que tratar bien sí o sí, que los niños tienen que ser siempre muy respetuosos conmigo en el aula, que todo el mundo tiene que... No, yo no tengo poder sobre el resto de las personas para saber cómo van o no a tratarme. Y si sigo pensando que el mundo tiene que ser algo maravilloso, perfecto y idílico, pues no. Porque eso no es racional. Las tres son creencias, son tres grandes creencias irracionales. Y ser capaz de entender que eso es irracional y trabajar para convertir mis creencias irracionales en creencias realmente ciertas, objetivas y por tanto racionales, es también algo que puede mejorar mi bienestar. Esta aplicación con corazón y cerebro
es una aplicación que, de la mano de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y la Federación de Enseñanza de Uso, trabajamos e implementamos hace unos meses. Es absolutamente libre, gratuita, se puede descargar sin meter ningún tipo de datos para poder descargarla. Está para Android, también para iOS. Y es una invitación para que esas 3 fases de las que he comentado antes, conocer, canalizar y compartir, si alguien necesita trabajar sobre, o le gusta, o tiene interés trabajar sobre esa inteligencia emocional, pueda de alguna manera encontrar una herramienta de apoyo y de uso que le va a permitir saber en qué emoción está en un momento de su vida. Si no es capaz de ponerle etiqueta o nombre, la herramienta le va a ayudar a identificarla, ser capaz de decidir si es pertinente o no esa emoción en su vida en ese momento, y si es necesario gestionarla, si ese es el caso, le va a dar un montón de herramientas para poder trabajarla. Imágenes de naturaleza, pequeños vídeos, sonidos naturales, músicas relajantes, meditaciones, frases positivas, trabajar con el pensamiento positivo, ejercicios, retos, también un montón de retos para mejorar nuestro bienestar, etcétera, etcétera. Así que simplemente presentarla, porque ya que es libre y gratuita, pues bueno, que la conozcan por si les puede ser útil a ustedes o a vosotros o a cualquiera de nuestro entorno. Trabajar las emociones puede parecer que es algo muy sencillo. Esto es como ir en bici, ¿no? Una vez que aprendes ya no se te olvida. Bueno, pues yo esto lo cuestionaría también. Esta imagen representa un vídeo que no voy a ponerles, pero que les invito a que lo busquen en internet, ¿vale? Que es la bicicleta al revés. Ahí lo tiene, bicicleta al revés. Que nos cuenta la historia de alguien que tuvo que aprender a ir en una bicicleta que funciona al revés. Con este pequeño engranaje, cuando yo giro a la derecha, la bicicleta se mueve a la izquierda y al contrario. Bueno, pues muy interesante ver este vídeo. Dura 6 minutos o una cosita ahí, para darnos cuenta hasta qué punto al cerebro le puede costar aprender algo aparentemente tan sencillo como ir en una bici al revés como esta. Tuvo que estar 8 meses trabajando 5 minutos diarios para ser capaz de desaprender lo que ya sabía, que era ir en bici, y aprender a ir en esta bici. Bueno, lo que propongo aquí a partir de esta aplicación de los retos, son retos basados todos en la investigación científica, requieren crear hábito. Pero el hábito no se crea como a veces leemos en 21 días. Yo aquí propongo al menos, utilizando de referencia algún estudio, al menos un mes para crear un hábito en torno a cada uno de los 30 retos que propone esta aplicación. Pero sabiendo que un mes nos puede crear un cierto nivel de hábito. Pero hace falta muchos meses, a veces muchas veces, para desaprender lo que ya hacíamos y conseguir cambiar aquello que está muy, muy asentado. Si ahora en casa yo les pidiera que hicieran este gesto tan sencillo que ven ahí, que es simplemente cruzar las manos. Lo hagan, por favor. Hagan este gesto, cruzar las manos. Y yo les preguntara, ¿qué tal se sienten en esta postura, en esta posición con sus manos? Yo sé que se sienten bien. ¿Por qué? Porque esto lo han hecho desde su cerebro más primitivo, desde el paleocorte, su cerebro reptiliano. Es algo automatizado, lo han hecho miles de veces. Y eso para su cerebro es cómodo. Ahora bien, si yo les digo, fíjense en qué dedo pulgar está por encima del otro. En mi caso es el izquierdo. Y hagan este pequeño cambio. Pasen justo las manos al contrario para que ahora esté el pulgar contrario. En mi caso ahora el derecho. ¿Cómo se sienten ahora? Aquí hay una cierta sensación de incomodidad. Si solo cambiar la posición de unos dedos, salir de mi zona de confort solamente para eso, ya me genera este nivel de cambio de incomodidad, ostras. Cuando yo me propongo cambiar hábitos en mi vida que sé que me están siendo negativos, me están ayudando muy poco en mi bienestar, a pesar de que tengo estrategias para cambiarlos, necesariamente tengo que aceptar salir de mi zona de confort. Y cuando uno sale de su zona de confort, entra en una zona de incomodidad, a veces incluso de miedo. Ahora, que sepamos que cuando se pasa esa zona de incomodidad y de miedo, si insistimos y repetimos, llegamos a la zona de crecimiento. Y ahí es donde realmente nuestro cerebro, que es plástico, se puede modificar y crecer, realmente se ha expandido. Y nosotros como personas hemos mejorado. Bueno, tengo aquí un jueguecillo, pero lo voy a pasar muy rápido en torno al COVID. Bueno, casi lo voy a pasar, este juego de palabras. Lo voy a pasar porque tenemos muy poquito tiempo. E incluso porque veo que estamos a 5 minutos de las preguntas. Este era un cuento que tenía que ver con la resiliencia. Pero bueno, no se lo voy a contar por la falta de tiempo, no importa, no pasa nada. Porque el mensaje final era, ligado con esto, no tengo obviamente ningún interés de que nadie se rompa. Esto tiene que ver con unos jarrones que se rompían y con un arte japonés que
que se fundamenta en ser capaz de restituir, de arreglar los jarrones, haciéndolos incluso más bellos, utilizando oro para unir esos puntos de rotura. No desearía que nadie se rompa, por supuesto, pero si nos ocurre, un poco el mensaje final de este cuento era ¿por qué no podemos salir más bellos de esa situación? Y aquí estos dos caracteres en chino representan el significado de crisis, donde aparece por una parte la dificultad en negro, pero en azul ese significado de oportunidad. Crisis y oportunidad, porque toda crisis en definitiva puede ser también en nuestras vidas una oportunidad de crecimiento, ¿no? Pero bueno, retomando ese mensaje que al principio les decía yo cuando les leí el cuento de la abejita con sentido, la abejita Berta, que acababa diciendo en su poema aprendió a sonreír ese niño porque no sabía sonreír. Importancia de la sonrisa. Mejora no solamente nuestra cara nos hace sentir más guapos, más bellos, no, nos hace guapos por fuera y por dentro. Mejora nuestro bienestar. Cuando sonreímos, en definitiva, estamos liberando neuroquímicas como las endorfinas, la dopamina, que nos hacen sentir bien. Cuando sonreímos a nuestros hijos, como referentes que somos, contagiamos la sonrisa. Cuando sonreímos a nuestros alumnos, contagiamos la sonrisa y las químicas del bienestar. Y yo plantearía, si hasta la caca del WhatsApp es capaz de sonreír, por favor, sonriamos más en nuestras vidas. ¿Es un compromiso que podemos asumir? Yo creo que sí. Pero no vale con esta sonrisa, porque esa sonrisa social no modifica las químicas cerebrales. Esta de la derecha sí. Esta es la sonrisa genuina, la sonrisa de Duchenne, el investigador francés que trabajó en este campo hace unos años. ¿Y cuál es la diferencia entre la sonrisa de la izquierda y la derecha? Que en la derecha, además de la boca, de los músculos de la boca, se han activado también los musculitos de los ojos, los orbiculares de los ojos, que provocan estas arruguitas, las patitas de gallo. Porque esto sí que para el cerebro se interpreta como una sonrisa real y se liberan esas químicas del bienestar. Sin embargo, en esta primera foto, la de la izquierda, no hay activación. Esta es una sonrisa que para nuestro cerebro no va a producir ningún cambio de modificación. Pero claro, no siempre es fácil reír sin ganas. De hecho, la sonrisa genuina es muy difícil de activarla de forma voluntaria. Eso es lo que nos dicen los estudios. Aprovechando los trabajos de Kraft y Pressman, que se dieron cuenta de que si somos capaces de colocarnos un lápiz en la boca, sujetándolo con los dientes, lo pueden probar en casa ahora mismo, bastan 2 minutos de agarrar un lápiz con los dientes sin que los labios toquen el lápiz y además llevando un poquito atrás las comisuras de los labios. No para reír, solamente llevamos atrás, así. Y en esta postura aguantamos 2 minutos, nuestro cerebro interpreta rápidamente que hemos entrado en una sonrisa genuina. Y puede que yo esté enfadado, puede que me haya enfadado en mi casa o en mi trabajo. Pero si de pronto me pongo el lápiz en la boca y lo mantengo, mi cerebro entra en una disonancia cognitiva. Y dice, a ver, Martín, no te entiendo. Estás enfadado, estás con adrenalina, con dopamina, pero de pronto te pones a sonreír. ¿No tiene sentido? Aquí. Y como no lo entiende, lo que hace es reequilibrar esas químicas. Y en ese proceso de reequilibrar mi enfado empieza a disminuir y mi sensación de bienestar empieza a aumentar. Si a los 2 minutos de estar yo con esto, entro en mi clase y venía de otra clase muy enfadado porque no sé qué me pasó en la otra clase, pero llego a la nueva clase y cuando abro la puerta me quito el lápiz después de 2 minutos, llego ahí, abro la puerta y digo, ¿qué tal clase? ¿Cómo estáis? Porque si probéis en casa tener 2 minutos el lápiz en la boca, cuando os lo quitéis, os va a costar quitar el rictus de la sonrisa. Puede ser que la emoción de enfado no haya desaparecido del todo, pero ahora ya una emoción que eres incapaces de gestionar de forma voluntaria antes, eres incapaces de sonreír, de aliviaros esa cara de enfado y por tanto ibais a transmitir una emoción muy negativa a vuestro alumnado por contagio emocional, por acción de las neuronas espejo, ahora ya la situación ha cambiado significativamente. Así que, por ir acabando, obsérvate para cuidarte. Pon la mirada también en ti. Mira a ver cómo te levantas. Es un buen indicador de tu salud general y tu bienestar. Mira cómo estás en el trabajo. Obsérvate. Y cuando haga falta, háblate con cariño y con mimo. Lo que dices del otro dice más de ti que del otro. Esa es una realidad. Cuidado lo que sale de tu boca cuando hablas de los demás. Pero lo que te dices a ti mismo dice más de ti. Lo que dices sobre ti realmente lo dice casi todo. Nuestro lenguaje interior, el cómo nos hablamos, son absolutamente esenciales de cara a nuestro bienestar. Y ahí, aprovechando de pequeñas asombrosas palabras, un librito de 40 y pico páginas, epilogado por Luis Castellanos, un referente en el tema de la ciencia del lenguaje positivo, y epilogado por Rafael Vizquerra, me voy a permitir leeros un poemita que es para mí, porque en este librito, cada uno de los poemas que aparecen en las páginas de la izquierda son para nosotros,
para trabajar nuestra autoestima, nuestra excelencia, nuestro lenguaje interior. Luego a la derecha ya aparecen recursos para hablar a los demás y para nuestro bienestar. Pero de momento este pequeño poema, que sería con la primera de las letras, ahí para cada letra del abecedario, que sería algo así. Y mirándome al espejo, bueno, en realidad no es mirándome al espejo, sino como nos propone el libro, sería teniendo el lápiz 2 minutos en la boca, me lo quito y en ese momento ya con mi neuroquímica cambiada me leo a mí mismo. Ánimo, aupa, adelante. Esta es la A, claro. Eres mi amigo. Verte me da alegría. Dame un abrazo. Eres asombrosa, alucinante, admirable, auténtica. Eres amable, agradable, asertivo, audaz. Así se hace. No, perdonad porque me estoy yendo con una prueba. Lo voy a repetir. Estoy yendo con una prueba de las palabras que le tendría que decir al otro. Digo, esto no me cuadra a nivel de poema. Os leo el poema. Aquí lo tenemos. Soy asombroso, alucinante. Ánimo, aupa, adelante. Si me miro con las gafas de la abeja, no tengo queja. Si me contemplo de forma amable y me amo, me veo admirable. Y ese sería el poema para nosotros. Los otros eran palabras para poder leer a otras personas. Y dicho esto ya, por ir acabando. Bueno, referencia a mi página web, pues si alguien quiere ampliar información en torno a estas cositas que hemos hablado, redes sociales, correo electrónico, esas cositas que siempre podemos tener ahí. Pero me voy a esta última diapositiva con la que acabo. Con un paisaje bonito, interesante. Me encanta emplear esta imagen y esta metáfora del bienestar, de sentirme a gusto. Y sé que el trabajo en torno a mi bienestar me exige también a veces salir de mi zona de confort, entrar a veces en la zona del miedo. Ahí está ese cocodrilo para representarlo. Y con este cuentecito acabo. Y preguntamos. Dicen que un millonario montó una fiesta increíble en una de sus mansiones. Y en un momento dado reunió a todos invitados alrededor de la piscina donde coleccionaban, fijaros bien, en lo que coleccionaba cocodrilos australianos. Ese era su hobby. Y en ese momento, con todos los invitados alrededor, con chulería, el hombre planteó lo siguiente. Quien se atreva a tirarse a la piscina, la atraviese y, claro, salga vivo, le doy la mitad de mis coches, de mis aviones y de mis mansiones. Ahí queda eso. Ahora, para sorpresa de todo el mundo, en ese momento un tío se lanzó a la piscina. Los cocodrilos enseguida, encima allí, con puñetazos, patadas, el hombre se defendía como podía, pero por increíble que parezca, consiguió atravesar la piscina y salir vivo. Casi desnudo, lleno de sangre por todos lados, ahí. Bueno, vale, pero salió vivo. El millonario, impresionado absolutamente, se acercó, lo felicitó, le dijo, me ha dejado usted, vamos, ¿dónde quiere que le entregue los coches y los aviones? Y el hombre le dijo, no necesito ni sus coches ni sus aviones. Ah, vale, usted lo que quería son las mansiones, ¿verdad? Dice, no, tengo una hermosa casa, no necesito de las suyas. En ese momento, mosqueado el millonario, dice, pero a ver, que no lo entiendo. Si usted no quería nada de lo que yo ofrecí, entonces, ¿qué es lo que quiere? Dice yo encontrar al desgraciado que me empujó a la piscina. Pero claro, esto es un cuento y tiene que tener alguna moraleja añadida, ¿verdad? A veces en la vida nos hace falta un empujoncito, aunque aparentemente a veces sea desagradable, desafortunado, ¿verdad? Si nos fijamos en este hombre, si se hubiera querido aprovechar de ese empujoncito para hacerse rico, yo estoy convencido de que la vida nos ofrece muchas oportunidades y lo que he pretendido con esta pequeña charla es ofrecer eso, un empujoncito, una palmadita en la espalda, porque creo que siempre viene bien en nuestras vidas. Bueno, casi siempre. ¿Vale? Muchas gracias por tu atención y voy a dejar de compartir para permitir que los organizadores puedan trasladarme cualquier pregunta que haya habido. Bueno, Martín, lo primero, enhorabuena, de verdad, ha sido una conferencia muy motivadora. Yo creo que recojo un poco los comentarios también que han ido trasladándonos los asistentes de agradecimiento y admiración sobre todo a tu persona, a todo lo que nos transmites y todo lo que aportas al mundo educativo. Ha sido realmente maravilloso escucharte, de verdad. Y gracias. Bueno, te transmito algunas de las preguntitas que nos han comentado. Una, aquí Francho nos comentaba, encantado por la ponencia, y que tal como comentabas, la sonrisa es esencial con nuestros alumnos, pero le gustaría saber alguna herramienta o algún consejo en este momento con el uso de las mascarillas sin poder dar abrazos, un poquito algún consejo para las aulas.
Muy bien, bueno, pues lo primero pensar que aunque tengamos la mascarilla, la parte más expresiva de nuestro rostro son los ojos y el entrecejo. Y yo sé que somos muy capaces de adivinar cuando la persona que tenemos delante nos sonríe, aunque no veamos su cara. Yo creo que eso somos capaces. Y hay que pensar que esta situación es coyuntural, está prolongándose mucho más de lo que nos gustaría a todos. Es obvio que sí, pero que esto va a pasar. Así que aunque sea en contextos de aula y con mascarilla, sonriamos, porque eso se percibe. Eso es lo primero. Y segundo, hablábamos también, mencionaba Francho, de la caricia. Recordar algo muy importante, sí he mencionado la importancia absoluta, esencial de la caricia como necesidad básica primaria del ser humano, ¿vale? Como planteaba Claude Steiner. Pensad una cosa, nuestros alumnos de infantil, nuestros hijos pequeñitos, que ahora tienen 3, 4 años, todos sus recuerdos vitales están asociados en estos momentos a la mascarilla, al no toques a tus compañeros, a no des abrazos, no des besitos a tus compañeros, solo en casa. Pero en el jardín de infancia o en la escuela no hay que besar, no hay que compartir. Si nos damos cuenta del mensaje que estamos insistentemente metiendo en su cerebro, y su hipocampo lo va grabando y poquito a poco grabando. Luego va a ser tremendamente una tarea importante plantearnos, va a ser tremendamente importante el insistir en que para desactivar todos estos mensajes en el cerebro límbico de estos pequeños, o somos conscientes de que habrá que trabajar muchísimo el contacto físico, la caricia natural, en contextos naturales, de juego, o vamos a tener un problema con estos niños dentro de unos años. Vamos a tener un problema, no, los propios niños van a sufrir, y vamos a sufrir lo que estamos a su alrededor. Porque creo que sí que se está dando una caricia importante. A otras edades, evidentemente, nuestras experiencias y nuestras memorias emocionales nos permiten tener otras experiencias y expectativas, y sabemos que esto es coyuntural. Pero con los chiquitines habrá que ser muy, muy cuidadoso. Muy bien, muchas gracias. También preguntan por alguna recomendación para llevar a cabo en el aula, alguna recomendación de actividad, si puede ser de infantil. Para los chiquitines. Vale, Sí. Pues, sí. Trabajemos a partir de cuentos, es una herramienta muy, muy interesante, ¿vale? Todo lo que sea conocer las emociones y trabajar con ellas. Hay montones de situaciones en contextos lúdicos donde lo que vamos a permitir es que nuestro alumnado de alguna manera represente la emoción que queremos luego compartir para que el resto los adivinen. Jueguecitos en los cuales, pues, por ejemplo, la caverna, donde un niño entra por la caverna y cuando sale manifestando una emoción diferente que los demás tienen que ir adivinando. Trabajar con las caritas recortadas, bueno, la verdad es que los recursos para infantil, primaria y secundaria son muchísimos. Yo diría, os he puesto referencia en mi página web porque allí tengo también un montón de enlaces y conexión a otra página web mía donde vais a encontrar montones de recursos. De tareas me refiero concretas para ese ámbito del conocer, para el ámbito también de la gestión emocional e incluso para el ámbito de las habilidades socioemocionales que en infantil, con más prudencia, pero se puede empezar ya a incorporar. Incluso la empatía. De hecho, el ser humano, incluso en edades muy, muy, muy pequeñitas, ya muestra niveles de empatía, que aunque sean muy rudimentarios, los bebés muestran ya niveles de empatía. ¿No? Hay un vídeo precioso, no lo he puesto porque hoy no, pero vamos, vais a encontrar muchos elementos. Ir a la página web porque no faltan. Afortunadamente, hay mucho compartido. Muy bien, y también nos preguntan por el nombre de la autora de Posturas de Poder y Sumisión. Vale, pues lo pongo en el chat para que no haya ningún problema. Vale, y también, ya te lo digo, el libro del poema. También preguntaban. Vale, Amy Cuddy es la autora. Bueno, son 2 autoras, pero sí, pero en el TED que yo os comentaba, la única que aparece es ella. ¿Vale? Aunque la investigación la hizo con otra investigadora. Si ponéis Amy Cuddy en YouTube, os va a salir enseguida y ponéis posturas de poder, da igual. Os van a salir sus investigaciones, sus trabajos. Y respecto al librito de las palabras, que es Pequeñas Asombrosas Palabras, sale de aquí a 20 días. Posiblemente en 20 días ya estará el libro. Bueno, 20 días me han dicho a mí. Luego estas cosas siempre se retrasan, ¿vale? Porque ahora estamos todavía en el proceso de editorial, he hecho ya la corrección definitiva. Y es un librito, pues la verdad es que, bueno, no se ve ahora en pantalla, es un librito muy, no porque está con el zoom, algo así, muy gráfico porque es a color, es muy ilustrado, es un librito para cada uno, por una parte, mitad del libro, las partes izquierdas son para mí, las partes las derechas son para ver hasta qué punto el poder de las palabras puede mejorar también el bienestar, no solo mío, sino el de los demás, ¿no? Y bueno, claro, con el privilegio de haber sido prologado por Luis Castellanos,
pionero en España y a nivel mundial incluso en el tema de la ciencia del lenguaje positivo. Ya va a sacar su cuarto libro con Planeta sobre este tema, y prologado por Rafael Vizquerra, un gran amigo también. Pues ya os podéis imaginar que un auténtico privilegio, ¿no? Muy bien, y ya para finalizar, si quieres, lo único que nos han comentado un par de personas, el que vuelvas a recordar o tu web o tus redes, vale. Si quieres poner otra vez o la última diapositiva o las pones por el chat, que sea más cómodo. Sí, pongo la diapositiva y ya está, que será muy sencillito. Creo que ahora está compartida, si no me equivoco. A ver. Espera, no, todavía no. A compartir ahora y simplemente aquí. Creo que ahora se ve, ¿verdad? Perfecto, sí. Ahora ya tenemos todo. martinpinos.com, nada, es muy facilita porque es el nombre, no tiene mucho más. Sí. Y aunque no soy demasiado activo en las redes sociales porque, bueno, será por la edad, pero también por el tiempo, pero sobre todo por la edad. Pero bueno, vamos haciendo alguna cosita por allá. Sí. Perfecto, pues de nuevo, de verdad, Martín, muchísimas gracias. Si echas luego un vistazo al chat ya verás la cantidad de mensajes de agradecimiento que hay y de satisfacción al escucharte, y como ya sabes, es un gusto tenerte a través de la asociación en estas conferencias con Fundación Ibercaja, y esperamos el próximo año y en futuras ediciones volver a tenerte, de verdad. Un gusto escucharte, y muchas gracias también a todos por asistir, que ha sido un número muy alto el de inscritos en esta charla. Gracias. Muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y feliz día, que todavía nos queda día. Exacto. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. La Asociación Aragonesa de Psicopedagogía es una asociación sin ánimo de lucro que agrupa a profesionales y estudiantes de educación, psicología, pedagogía y psicopedagogía. El fin de la asociación es el desarrollo de todos esos ámbitos como bases de una educación permanente y global que contribuya a la mejora de la sociedad.